A la paciencia hay que añadirle piedad, y la piedad es la compasión por los que sufren o necesitan nuestro apoyo. Es una verdadera devoción por las cosas de Dios, según lo que dice primera o segunda de Timoteo 1:6, que a estas virtudes anteriores de las que hemos hablado, también hay que añadirle ese sentimiento de compasión, de apoyar a los que sufren, a los que necesitan. Muchas personas necesitan su apoyo, necesitan el apoyo de cada uno de nosotros, y ahí debemos nosotros para mostrar nuestra piedad. También la piedad se refiere a una verdadera devoción por las cosas de Dios. Cuando nosotros profesamos a Dios, creemos en Dios, cuando nosotros decimos creer en Dios, no podemos ser creyentes superficiales, creyentes nominales, creyentes de doble personalidad. La Biblia dice que debemos de ser creyentes completos en todo nuestro cuerpo, nuestra alma. Dice la Biblia, en todo nuestro ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una verdadera devoción a Dios cuando nosotros mostramos la piedad. Y la Biblia nos dice también en 1 Timoteo 4:7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Es mejor desechar fábulas, desechar cosas ficticias, desechar cosas que son profanas o de cosas que no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a ejercitarnos en las cosas que de verdad valen la pena. La Biblia dice: ejercítate para la piedad, es decir, para agradar a Dios, para ayudar a los que necesitan apoyo. Dice el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que es pecado, el ejercicio no es pecado, pero la palabra del Señor nos habla que nosotros hay cosas también más importantes, como en el caso de tener una verdadera devoción a Dios, como las personas que de verdad necesitan nuestra piedad. Entonces, no es que esto sea pecado, sino que dice que para poco es provechoso, pero la piedad dice para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Las cosas de este mundo, las cosas vanidosas, los placeres de este mundo no tienen promesa. Antes dice la Biblia que tienen una sentencia de castigo, tienen una sentencia de juicio de parte de Dios. Pero si nosotros nos ejercitamos para la piedad, entonces vamos a ser personas productivas, personas que vamos a estar activas para las cosas que verdaderamente son necesarias para el bienestar de este mundo y de la vida de cada persona. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. Y también en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, dice la Biblia, Primera de Timoteo 6:3, dice la Santa Escritura de la siguiente manera. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la palabra del Señor ahí en el verso 3. En el verso 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice la Biblia: apártate de los tales. Nosotros no debemos, como hizo Abimelech, que vimos al principio, que la Biblia dice que contrató o alquiló hombres ociosos. Y la Biblia dice que muchos aprovechan esta característica, esta virtud, para sacar provecho de los demás, como una fuente de ganancia. Por eso dice: apártate de los tales. El verso 6 dice la Biblia, de otras personas dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La Biblia dice que la piedad es una ganancia
cuando se acompaña de contentamiento, es decir, cuando nosotros actuamos en favor de los demás y lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos con agrado, lo hacemos con devoción para Dios. El verso 11 dice la palabra: mas tú, hombre de Dios, hablándole a los hermanos, hablándole a los creyentes, a las personas que conocemos la palabra del Señor, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Es decir, cuando nosotros somos piadosos, entonces nos metemos en una vida de devoción a Dios. También eso incluye la ayuda a las demás personas. La Biblia también nos dice que a la piedad debemos añadirle afecto fraternal. Esto es, en término griego, significa Filadelfia y significa amor fraternal. La Biblia dice que debemos añadirle a esa piedad, debemos añadirle el afecto fraternal. En Romanos, la palabra del Señor nos dice, en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 10, oiga lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, verso 10, dice la Sagrada Escritura: ámense unos a los otros. Por eso dice que a esa piedad también hay que añadirle afecto fraternal. Y la Biblia dice que por naturaleza nosotros tenemos un afecto, y ese afecto es un afecto fraternal, es un amor hacia el prójimo, es un amor hacia las demás personas, un amor de Dios. Por eso se llama afecto fraternal. En este caso es Filadelfia o amor fraternal. Y Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que demostrar si verdaderamente nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento de Dios, de amarnos los unos a los otros, cuando nosotros apoyamos y sentimos pesar o sentimos compasión por el que sufre, por el necesitado. Es un momento de ser compasivos, de nosotros no aprovecharnos de esta oportunidad para sacar provecho de los más necesitados. La Biblia entonces nos enseña allí en el verso 10: ámense los unos a los otros con amor fraternal, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es parte de la actividad, parte de estar uno dando frutos para el Señor. Esa palabra, hay un comentarista que se llama Mateo Henry que dice este comentario, que esto se trata de un amor recíproco, de cálido afecto y sincera amistad. Dice Mateo Henry, dice: si hay verdadero amor fraternal, ningún miembro buscará la preferencia en los honores, sino con gusto cederá a otro esta preferencia y se adelantará a tributarle el honor. Entonces la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, también dice la Sagrada Escritura, en Primera de Tesalonicenses, hablando de este tema del afecto fraternal, dice el capítulo 4 verso 9, la palabra: pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ya eso nosotros lo debemos sentir por naturaleza. Nosotros no podemos dejar de sentir el amor fraternal, porque Dios lo ha hecho o lo ha depositado en nosotros. Así que dice: acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, verso 10 en adelante, hablando del amor y de dar la vida por los demás. Esto dice la Sagrada Escritura. Entonces, aquí en Primera de Tesalonicenses, donde hemos visto el verso 10, dice la Sagrada Escritura: y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Hay que abundar más y más
en el amor fraternal. En el libro de Hebreos, capítulo 13, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 1 al 3, hablando de los deberes cristianos. Nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, o todo aquel que profese tener a Dios, debe cumplir este deber del amor fraternal, que es una obligación o un deber de cada persona. La Biblia dice en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Usted y yo, amigo y hermano, no nos dejemos quitar esa virtud que Dios nos ha dado. No nos la dejemos quitar. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Oiga lo que dice, no nos olvidemos de la hospitalidad, de ayudar a otros, de refugiar a otros. Dice la Biblia en el verso 3 también, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Estas son las recomendaciones de la poderosa palabra de nuestro Dios.